Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Mianhu, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Morí como un perro. Puede que este sea un comienzo extraño, pero morí. Y morí como un perro por culpa de esa moto. Una preciosa Vespa color naranja zanahoria. Si no recuerdo mal, iba por la acera a más de 120 kilómetros por hora. Nunca entendí por qué nuestro país permitía que los vehículos circularan por la acera. Mi querida Vespa me cargó con un fuerte estruendo como un trueno. Tanto el conductor como yo salimos disparados en diferentes direcciones. Ese día llovía a cántaros y la marejada se desataba como si Dios hubiera preparado su juicio sobre el pobre muchacho. Yo estaba acurrucado en un arbusto al costado de la carretera, sangrando. Me dolían las piernas y no sentía ningún dolor, solo podía escuchar vagamente. Tonto, fue un accidente, ¿dijiste eso? ¿Qué hizo este chico? La otra parte se quejó, lo vi vagamente en la oscuridad, empapado. Llevaba un buen equipo de protección, por lo que sobrevivió a la horrible herida. Se levantó y llamó a alguien. ¿Quién era? ¿Un abogado? Él tenía un abogado al que contactar, pero ya no tenía uno. ¡Oh, Dios mío! Un abogado es muy caro. No tengo dinero para contratar uno. El conductor de la motocicleta y el abogado estaban hablando de algo que no podía entender. Es como si estuviera culpando al destino. No se hace responsable de mí. Este bastardo. Me quedé ahí llorando. Las lágrimas corrían por mi rostro con la lluvia, no tanto porque me hubiera herido por el accidente automovilístico, sino porque la caja de curry de alguna manera había logrado volar y desaparecido. El curry de Godzilla que acababa de comprar, una cena deliciosa, se perdió, probablemente en el medio de la carretera, arrastrado por la lluvia y tenía un sabor insípido. Y yo había comprado también el plato más caro del restaurante, el curry de carne. Tengo muchas ganas de comer curry. De hecho, la muerte de un joven no debería ser tan lamentable, pero ya ha sucedido. Morí. Toda la imagen se cortó de repente a negro como si todo no fuera muy coherente. Antes del momento de mi último aliento, imaginé a los ángeles de alguna otra vida que vendrían a recibir mi alma. Antes de eso, yo era budista, amaba a Buda. El Buda me enseñó a mirar el mundo científicamente. Cuando estaba en la escuela secundaria comencé a vacilar. Me convertí al catolicismo, amando a Dios y adorando a los ángeles. Estudié más, pero no sentí ninguna comprensión, así que elegí ser ateo, o tal vez no habrá ninguna parca para recibir mi alma. Y mientras pensaba solo, el paciente ha recuperado la conciencia, doctor. Bien, comencemos. Ningún ángel de la muerte ha venido a recoger mi alma. La razón puede ser que estoy del lado de Satanás, un lacayo de Satanás, Satanás Lucifer, ya sabes. A veces lo llaman el señor oscuro de las tinieblas. Tiene una cara de cabra, cuernos largos y ese buen corazón. Me perdonó la vida. Últimamente he comenzado a inclinarme por Satanás. El satanismo es mucho más interesante, sin embargo no lo es. Si así fuera, Satanás habría portado muy mal. ¿Por qué pienso así? Es porque desperté en un cuerpo humano diferente. ¡Guau! 2 horas después de despertarme, estaba gritando como loco. Recuerdo vagamente que me arrastré fuera de la cama y fui al baño para orinar. Estaba medio dormido y luego me desperté. Cuando me miré en el espejo para comprobar mi apariencia, mis 2 ojos se abrieron de par en par.
Mi boca permaneció abierta durante varios minutos. La cara que vi reflejada no era la de una persona familiar en absoluto. Incluso si era la segunda vez, no me resultaba familiar. No era yo. La persona que estaba parada en el espejo no era yo. Este hombre no soy yo. Ahora no les contaré sobre mis momentos difíciles. Solo sepan que pasé todo el día tratando de encontrar pruebas de que lo que estaba sucediendo no era un sueño, que renací en el cuerpo de otra persona no era un sueño. Paciente, no se dé bofetadas. ¿A dónde va el paciente? Necesita descansar. Paciente, se le va a salir la vía intravenosa. ¡Ay! El médico me diagnostica amnesia a corto plazo y a largo plazo. No podría recordar los eventos de los últimos años o más. Todo se debió al accidente en un día lluvioso. Supuestamente fue porque el dueño del cuerpo también había tenido un accidente automovilístico. El médico no me pidió más información. Probablemente porque temía que usara demasiado mi cerebro y me diera dolor de cabeza como en las telenovelas. Lo único bueno de este accidente fue que mis 32 órganos todavía estaban intactos.